Castillo fuerte es nuestro Dios. Busquen en sus Biblias un pasaje más, hermanos. El texto del día de hoy para el sermón viene de Filipenses, el capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 13. Filipenses 4, del 4 hasta el 13. Escuchemos nuevamente la palabra de Dios. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza, o mejor traducido, vuestra moderación, sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguno, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Una de las más grandes dificultades de nuestra vida, creo yo, una de las más grandes dificultades que tenemos ni siquiera como cristianos, sino como seres humanos, es entender, manejar bien la tensión entre vivir contentos en medio de circunstancias no óptimas y, por otro lado, en un sentido, vivir descontentos con toda la injusticia y la maldad y nuestros pecados y todo lo que está mal en el mundo. En un sentido, la Biblia nos llama a vivir contentos, pero en otro sentido, la Biblia nos llama a vivir descontentos. Pero la dificultad es entender esta tensión entre estas dos cosas. Por ejemplo, la Biblia obviamente nos enseña en muchos lugares que nosotros tenemos que orar y trabajar para que el mundo se llene de justicia, salud, prosperidad y temor a Dios. Eso es obvio, creo que nadie duda de esto. También nos enseña que no tenemos, por ejemplo, Santiago dice que no tenemos porque no pedimos. Y dice que debemos pedir de Dios lo que necesitamos. Cuando nos falta algo, debemos presentar nuestras oraciones y decir, Señor, necesito tal cosa, deme tal cosa, por favor. Y Santiago dice,
no tenemos porque a veces porque no pedimos. Y dice también que la oración eficaz del justo puede mucho. En este sentido, debemos vivir descontentos con la situación como está, con la maldad y la injusticia del mundo, nuestro propio pecado o, en cierto sentido, las necesidades que tenemos. Y así tenemos que pedir. Pero a la vez la Biblia nos enseña que debemos tener paciencia en esta vida. Debemos tener paciencia como Job, por ejemplo, en medio de grandes dificultades, grandes pruebas, en medio de dificultades de su salud, en medio de circunstancias de haber perdido todos sus hijos, en medio de situaciones de haber perdido todos sus bienes, en medio de todo esto, él vivía, tenía sus momentos, pero mayormente decimos que Job vivía con paciencia y vivía contento en sus circunstancias. Pero la pregunta es, hermanos, ¿cuál es la diferencia entre estos dos sentidos de vivir contentos frente a dificultades y pruebas y vivir descontentos con la situación no ideal? Pensamos, por ejemplo, en esto de ser descontentos. ¿Una vez has conocido a una persona cuya actitud descontenta malogra todo un ambiente, tal vez una casa, un hogar, o un ambiente laboral? Una persona que siempre está quejando, siempre reniegue, siempre está frustrando a todas las demás personas en su alrededor. Parece que esta persona, por donde quiera que vaya, tiene una nube oscura encima de su cabeza y está esparciendo mal humor por todos lados. ¿Has conocido una persona así? ¿Has conocido un ambiente así? Esta persona tan descontenta es una plaga en su ambiente laboral, en su casa. Esta persona está también malogrando sus relaciones, tal vez su matrimonio, tal vez su relación con sus hijos, tal vez su relación con sus compañeros de trabajo, hasta sus propios amigos. Porque ¿qué hacemos con estas personas que andan con la nube oscura ahí, está siempre malhumorado? Evitamos estas personas, ¿no es cierto? ¿Alguna vez has conocido, pensando en el otro lado, alguna vez has conocido una persona que es tan apática, que no importa qué viene, qué pasa, qué sucede, no se mueve? Es casi como si su casa estuviera quemándose. Él ni siquiera se mueve para llamar a los bomberos. Entonces, mira los dos extremos. Y mira los problemas que pueden suceder en ambos lados. La persona apática deja que las cosas se caen en su alrededor y no hace nada para solucionar el problema, para rescatar la situación, para rescatar su proyecto o rescatar a su familia, etc. Pero la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre estos dos extremos? Yo les pregunto, yo te pregunto a ti, ¿hasta qué punto eres tú una persona descontenta en el primer sentido? ¿Hasta qué punto eres tú una persona descontenta que va sembrando discordia, vas sembrando mal humor por todos lados, renegona o quejona,
¿hasta qué punto eres tú ese tipo de persona? ¿O hasta qué punto eres tú una persona apática que deja que queme la casa sin llamar a los bomberos? Eso es una pregunta que, ilustra una de las grandes dificultades de la vida cristiana, porque es la tensión entre dos extremos. Pero ¿qué es la solución? Bueno, la solución es lo que encontramos aquí en este texto, donde el apóstol San Pablo nos explica cómo vivir contentos. Cómo vivir contentos, no digo con todas las circunstancias, más bien digo cómo vivir contentos en medio de cualquier circunstancia. Es muy importante la distinción entre los dos. No digo vivir contentos con cualquier cosa, sino vivir contentos en el Señor en medio de cualquier circunstancia. Aquí en este pasaje, Pablo habla un poco de su propia experiencia. Él habla de su confianza en el Señor, confianza en el cuidado del Señor, el cuidado que el Señor tiene de él. Y él dice que él aprendió a ser contento en medio de cualquier circunstancia en que se encontraba. Y también él insiste que él es, en este sentido, él es un ejemplo para nosotros. Pensemos, por ejemplo, en las circunstancias de Pablo cuando él escribió esta carta a los filipenses. ¿Dónde estaba Pablo cuando lo escribió? Estuvo de vacaciones en un resorte bonito en el Mediterráneo, disfrutando la playa y tomando su pisco sour en la tarde, cada tarde. No. Cuando Pablo escribió esto, estuvo en la cárcel. Pablo estuvo en la prisión. No sabemos 100% seguro dónde. Probablemente, en mi opinión, él estuvo en Roma. Él estuvo en Roma encarcelado. Puede ser que, porque él estuvo encarcelado en varios diferentes lugares. Eso era algo característico de Pablo. Siempre se encontraba en la cárcel. ¿Qué tipo de persona, no? Bueno, él se encontraba frecuentemente en la cárcel por predicar de otro rey. Como dice Hechos 17, él predicaba de otro rey, Jesús, y el rey o el emperador de Roma no le gustaba escuchar esto. Entonces Pablo probablemente cuando escribió esta carta estuvo en Roma, porque menciona el pretorio, y eso probablemente está hablando de la guardia que hubo alrededor de Nerón, la guardia que hubo alrededor del emperador en Roma, cerca a la casa o el palacio del emperador Nerón. Él estuvo encarcelado ahí, el libro de Hechos nos dice, 2 años. Y él no sabía si él iba a salir de sus cadenas o si le iban a ejecutar. Incluso él dice en el primer capítulo, mira lo que dice en el primer capítulo, versículo 7, dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Luego, los versículos de 12 a 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio.
es decir, la guardia de los soldados romanos alrededor del emperador, y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y mira versículo 20 y adelante. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Él está reflexionando sobre cómo piensa él cómo saldrá su sentencia. Y él dice que en medio de toda esta circunstancia, él tiene esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, y por vida o por muerte. Mira cómo Pablo dice, no estoy seguro si voy a vivir o morir. Eso es mi duda. No sé cuál de los dos, pero yo sé una cosa importante. Vida o muerte, Cristo será glorificado en mí. Mira versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Él está diciendo, mira, tengo esta duda si Nerón me va a ejecutar o me va a soltar. No sé. Por un lado, wow, cuánto me gustaría que me ejecute para salir y estar con Cristo. Eso sería lo máximo. Pero a la vez pienso en todas las iglesias, pienso en ustedes, pienso en todos los quehaceres, pienso en cuántas personas todavía no han escuchado el Evangelio. Entonces yo sé que para ustedes es mejor que yo quede. Entonces seguramente el Señor me va a ayudar para salir de mis prisiones. Pero a mí, estoy contento en morir, estoy contento en que me suelten. Cualquier de las dos opciones. Estoy contento en medio de mis dificultades, en medio de mis dudas, en medio de mis aflicciones. Estoy contento. Yo he aprendido, dice Pablo, cómo vivir contentos. Él menciona en nuestro texto, en el versículo 10, versículo 12, él dice, yo sé vivir humildemente. Es decir, o tal vez mejor traducido, yo sé vivir habiendo sido humillado. Yo entiendo cómo vivir en una condición muy baja. Entiendo esto. Y no reniego de aceptar esto. Yo sé también tener abundancia. Ha habido momentos en mi vida en que el Señor me ha dado tantas cosas buenas. Yo sé cómo ser humillado y cómo vivir en abundancia. Dice también, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Pablo ha tenido momentos de hambre, pero también ha tenido momentos de tener todo lo que necesitaba para comer. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, la abundancia
estar saciado de bien, o sufrir hambre, o sufrir la necesidad. Pablo menciona en otros textos, por ejemplo, en 2 de Corintios 11, 25, Pablo menciona que él sufrió náufrago 3 veces. Y esto fue antes de la última vez que leemos en Hechos. Es decir, 4 veces el apóstol San Pablo sufrió náufrago. Él tuvo muchas dificultades en sus viajes, estuvo siempre en peligro de delincuentes, de robos, le apedrearon muchas veces. ¿Cuántos aquí han sido apedreados? Creo que nadie de nosotros. Pablo también menciona de haber sido golpeado, abofeteado. Él habla de cómo es que él también recibió muchas veces látigos fuertes. Él recibió todas estas cosas. Pero Pablo dice, he aprendido en medio de estas circunstancias cómo vivir contento, no con mis circunstancias, sino en mis circunstancias. En 2 de Corintios 12, 15, Pablo menciona su actitud para con las iglesias en Corinto. Él dice que yo quiero gastarme y ser gastado por ustedes. Es decir, Pablo está dispuesto a gastar todo lo que es y todo lo que tiene para el bien de los otros. Así es su ministerio. En 2 de Corintios 12, el mismo capítulo, él también menciona que el Señor le dio un aguijón en la carne. No sabemos exactamente qué era esto, pero era algo probablemente de su salud que él sufría. Y él no sabía qué hacer, era algo difícil para él. Y él dice, yo rogué al Señor 3 veces que me quite este aguijón en la carne. Pero ¿saben lo que era la respuesta de Dios a él? Mi gracia será suficiente para ti. Basta mi gracia para ti. Es decir, no te voy a quitar este sufrimiento, pero sí te voy a dar gracia extra en medio del sufrimiento. También, tal vez esto es cuando dice, 3 veces he pedido y el Señor me respondió no. Tal vez Pablo ahí está pensando en el ejemplo del Señor Jesús. Recuerden cuando el Señor estuvo en el huerto de Getsemaní y él pidió de su Padre 3 veces, Padre, si fuese posible, deja que me pase esta copa. El Señor Jesús rogaba a su Padre que si fuese posible, que no tenga que sufrir de esta manera. Pero después de 3 veces, ¿qué decía el Señor en todo esto? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tal vez Pablo está imitando al Señor Jesús. Tal vez eso sería un buen ejemplo para nosotros. En medio de nuestras dificultades, rogamos al Señor que alivie nuestra dificultad, nuestro problema, pero creo que vivir contentos significa no seguir renegando del Señor constantemente si es que Él no responde en nuestro tiempo o como nosotros lo vemos conveniente. Tal vez debemos escuchar la voz de Dios diciendo, mi gracia será suficiente para ti. Pero viendo todo esto, aún no contestamos la pregunta que hicimos. ¿Cómo podemos distinguir entre los momentos cuando debemos vivir contentos y ser pacientes bajo la mano poderosa de Dios, como Job, por ejemplo, o como Pablo en este caso, o como el mismo Señor Jesús cuando le trataron a él tan mal?
¿Cómo podemos saber cuándo ser paciente en medio de las circunstancias y simplemente aceptar las dificultades y recibir la gracia extra que el Señor nos da? Y cuándo debemos ser descontentos en un sentido, descontentos y seguir luchando con Dios en oración, como la viuda importunada, que rogaba al juez injusto tantas veces que por fin el juez injusto dijo: ya te doy justicia para que no me fastidies más. Y el Señor Jesús dice que así debemos orar nosotros, para que si eso es el juez injusto, entonces ¿cómo será con un Padre amoroso? Y el Señor dice que la lección de esto es que debemos orar siempre. Debemos rogar al Señor siempre. Entonces, ¿cómo podemos entender la diferencia entre estas dos cosas? ¿Cuándo aceptar como Job? Y cuándo decir no lo acepto y seguir rogando al Señor. Podemos pensar en el rey David. Recuerden las veces en los Salmos cuando David está sufriendo, está siendo perseguido por un enemigo que quiere quitarles la vida. Y David dice: ¿hasta cuándo, Señor? Y mire cómo David está en un sentido quejando a Dios, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, tendré que sufrir así? Pero por el otro lado, mi gracia será suficiente para ti. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuándo? ¿O cómo podemos entender la diferencia entre estos? Bueno, yo creo que la respuesta es lo que encontramos en los versículos de 4 a 9. Pablo se pone a sí mismo aquí como un ejemplo para nosotros. Él dice que lo que ven en mí, imítalo. Lo que ven en mí, ustedes tienen que seguir esto como ejemplo. Y él les da, podríamos decir, él les da la receta de cómo vivir en medio de las circunstancias difíciles y cómo saber cuándo debemos decir hasta cuándo, Señor, y cuándo decir tu gracia será suficiente. Bueno, mira lo que leemos ahí. Versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra moderación, está traducido en la Reina Valera como gentileza, pero la idea ahí es vuestra moderación. Es decir, no alterándonos, sino siendo moderados. Vuestra moderación sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y así la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguno, si algo digno de alabanza, en esto pensar, o en otras palabras, en esto meditar. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo nos dice que en medio de las circunstancias difíciles, en medio del sufrimiento, en medio de los problemas que nos parecen que no tienen soluciones, en medio de esto, nosotros debemos regocijarnos. Versículo 4 dice: regocijaos.
en medio de las circunstancias difíciles, aún podemos regocijar que nosotros tenemos un Padre tan amoroso. Nosotros tenemos un Padre que es soberano y Él está en control de todas las cosas. Y aun cuando nosotros no entendemos qué está pasando, por qué está sucediendo esto, aun cuando no entendemos, podemos confiar en Él y hasta regocijar en Él. Dice también en el versículo 6, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Esto implica que no solamente en medio de las circunstancias difíciles debemos buscar cómo regocijarnos en el Señor, pero también no debemos dejar de orar. No debemos dejar de acercarnos a Dios en oración y presentar nuestra necesidad. Como Él dice, moderadamente, pero debemos seguir orando. Debemos seguir presentando nuestra necesidad a Él, porque Él es un Padre generoso. Él es un Padre amoroso. Como dice en el Evangelio, si el Señor Jesús dice, si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más el Señor dará el Espíritu Santo a los que le piden. Si tu hijo te pide pan, no le vas a dar una piedra. Si te pide un pescado, no le vas a dar una serpiente. Si pide huevo, no le vas a dar escorpión. Entonces, si ustedes siendo malos, dice el Señor, saben dar buenas dádivas a tus hijos, cuanto más el Señor sabrá dar lo que necesitan sus hijos. Entonces, debemos regocijarnos en el Señor en medio de la circunstancia, no por la circunstancia en sí, pero regocijarnos que tenemos un Padre tan amoroso. Debemos no dejar de orar. Debemos presentar nuestra petición a Dios en medio de las circunstancias, pero en una manera moderada, porque tal vez el Señor nos va a decir, no, basta mi gracia, será suficiente mi gracia para ti. Versículo 6 también dice que debemos hacer todo con acción de gracias. Eso no quiere decir que damos gracias por la cosa mala en sí, sino damos gracias a Dios por lo que Él nos va a enseñar por medio de este sufrimiento. Damos gracias a Dios por su gracia en medio del sufrimiento, etc. Pero regocijarnos, seguir orando, expresar nuestra gratitud a Dios. Y versículo 8, meditar en lo que es bueno, verdadero, honesto, justo, puro, amable y de buen nombre. Si tú me dices, pastor, pero tú no entiendes la dificultad que tengo yo. Tú estás en otro mundo, pero yo estoy viviendo en la realidad del día a día. Tal vez no entiendo exactamente las circunstancias que estás atravesando ahora, aunque sé mucho. Tal vez sé la mayoría de las luchas que tiene nuestra congregación. Yo sé más de lo que tal vez piensas. Pero en medio de esto, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, si tú haces estas 4 cosas, regocijando siempre en medio de la dificultad, no dejando de orar en medio de la dificultad, dando gracias a Dios, expresando gratitud a Dios en medio de la dificultad, y si tú sigues meditando en lo bueno, lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable y lo de buen nombre, si tú haces estos cuatro cosas,
vas a ver la mano de Dios calmando tu corazón, dándote tranquilidad y dándote contentamiento en medio de las circunstancias. Tal vez estás con una enfermedad ahora. Y como dice Pablo, tú estás pensando, no sé si voy a vivir o morir. Y tal vez estás preocupado de esto. Pero en medio de esto, si tú puedes seguir regocijando, si tú puedes seguir orando, si puedes seguir dando gracias a Dios y si sigues meditando en lo verdadero, bueno, honesto, justo, puro, amable y buen nombre, vas a encontrar el mismo contentamiento que tuvo Pablo. Tal vez me puedes decir a mí, pero pastor, tú no entiendes. Pero vas a decir a Pablo que él no entiende. Pablo estuvo en la cárcel y no sabía si iba a vivir o morir. Y él decía esto. ¿Y le vas a decir a Pablo que él no entiende? ¿O que tu situación es peor que la situación de Pablo? ¿Que tu sufrimiento ha sido peor que el sufrimiento de Pablo? Creo que ninguno de nosotros acá hemos sufrido como Pablo. Entonces, ¿cuál es o qué es la receta de vivir contentos, vivir con contentamiento en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias difíciles? Bueno, ya ahí tenemos la receta. Estas 4 cosas, dice Pablo. Esta es la receta. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que supieron vivir contentos en circunstancias difíciles. Tenemos ejemplos también de personas que por un tiempo eran quejones. Por ejemplo, Asaf en el Salmo 73. Toda la primera parte del Salmo, Asaf está quejando o está describiendo cómo él quejaba. Y él dice que estuvo envidioso de los malos, porque en todo parece que prosperan, parece que todo les va bien, no importa qué injusticia hagan ellos. Entonces, en medio de todo esto, Asaf dice que ellos no sufren, ellos tienen la mejor vida y él, sirviendo al Señor, él tiene que sufrir. Entonces, toda la primera parte del Salmo es donde él expresa esta queja. Pero luego él dice que esto era como él pensaba antes de entrar en la presencia de Dios en el santuario para adorarle a Él. Y cuando él comenzó a meditar y reflexionar en la realidad de su Padre Celestial, de su gran amor, de su fidelidad, de la certeza de sus promesas. Cuando él empezó a meditar en esto, él dijo, ¿qué tengo yo en el cielo sino a ti, oh Dios? Y nada hay en la tierra que deseo sino a ti. Él se dio cuenta que su gran galardón era Dios mismo. Y teniendo a Dios como su gran galardón, él podría soportar cualquier dificultad. Esta es la lección que Pablo está mencionándonos acá. Podríamos seguir el ejemplo de Israel en el desierto. ¿Recuerden a Israel cuando salieron de Egipto? Después de que Dios les había liberado de su esclavitud, de las garras de Faraón, después de haberles rescatado en una manera tan maravillosa como jamás ningún otro Dios había hecho con su pueblo.
Después de todo esto, Israel estuvo ahí recibiendo la comida del cielo todos los días, recibiendo el agua de la roca todos los días, recibiendo todo lo que necesitan. Pero ¿qué hicieron? Quejaron, reclamaron, murmuraron en el desierto. Bueno, eso es otra opción. Podemos seguir ese ejemplo. Pero ¿cómo les salió a ellos, los israelitas? No tan bien. Lo que tenemos en la Biblia son buenos ejemplos de cómo y cuánto Dios ama a sus hijos. Esto no quiere decir que siempre va a sacarles de toda dificultad y que todo va a ser una cama de rosas para toda la vida. No es así. Pero el punto es que Dios utiliza, así como nuestro Señor Jesús sufrió para conseguir y comprar la salvación del mundo, Dios utiliza también nuestro sufrimiento en una manera muy misteriosa para llevar esta salvación al mundo. Pablo dice a los colosenses que él sufría a favor de los colosenses. Su sufrimiento de él era por los colosenses. Entonces, hermanos, cuando estás frustrado o en una dificultad y no sabes qué es la solución, no sabes qué hacer, no entiendes qué es el plan de Dios en tu vida, cuando sientes que todo te va de mal en peor, cuando no ve ninguna salida, recuerdas la receta que Pablo nos da acá. Recuerden las 4 cosas: regocijarnos, seguir orando, dar gracias a Dios en medio de las circunstancias y meditar, seguir meditando en todo lo que es bueno, verdadero, honesto, justo, puro, amable y de buen nombre. Y cuando hacemos esto, así encontraremos el contentamiento y la felicidad en medio de las circunstancias de estar en las manos de Dios y saber que Él nos cuide. Cuando pensamos en nuestra congregación, tal vez te estás preguntando: pastor, ¿por qué estás predicando este sermón hoy día en vez del texto del leccionario? Y es porque he visto en nuestra congregación que muchos hermanos, muchas hermanas están tan afanosos de las dificultades en sus vidas que no pueden pensar en otra cosa, solamente las cosas que están ahí. Por ejemplo, publicamos el plan de trabajo de la iglesia, convocamos una reunión, todos dicen: sí, vamos a tomar la ciudad de Trujillo, mira lo que podemos hacer con el Evangelio de Cristo. Pero luego vienen las pruebas, las dificultades, las peleas con la esposa, las dificultades con los hijos, problemas en el trabajo, roces con otro miembro de la iglesia, y quedamos así y sentimos que no podemos hacer nada. Y los hermanos desaparecen. Los que se comprometen en hacer tantas cosas, desaparecen. ¿Por qué desaparecen? ¿Por qué tú tienes la tendencia de desaparecer en el momento cuando tus hermanos te necesitan? Porque tú eres muy afanoso de estas circunstancias, estos dilemas, estas dificultades, y tú piensas que tú eres el único que tiene problemas. No es así. Pablo tuvo problemas, pero Pablo también nos dio la receta de cómo salir adelante en medio de los problemas, en medio de las dificultades.
Cristo Rey, aunque estamos tal vez en un momento un poco bajo en nuestra congregación, estoy seguro que Cristo Rey va a seguir adelante y Dios tiene grandes cosas para nosotros. Y no solo Cristo Rey, en todo Perú Mission. Me gustaría que todos podrían ir al colegio Geneva School, por ejemplo, y ver lo que el Señor está haciendo en la vida de los niños y de sus padres ahí. O acompañar a nuestro hermano Noé con el programa de Niños de Cristo, o hermano Oval y Hermes en Sinergia. El Señor está haciendo grandes cosas, incluso en Parque Industrial. La iglesia más pequeña, la iglesia que tiene menos que cualquier otra. El Señor está añadiendo nuevos miembros. Hay un grupo de niños, como 40 niños que están llegando para escuela dominical. Hay un grupo de jóvenes. Ellos tienen más jóvenes que nosotros tenemos. Entonces, yo estoy convencido que Dios tiene grandes cosas para nosotros acá. Estamos en un momento un poco, sentimos dolidos, cansados, sentimos que nadie nos entiende, que Dios se ha olvidado de nosotros, sentimos un poco atribulados, pero hermanos, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. El mismo Dios que estuvo con Pablo cuando estuvo en la cárcel. El mismo Dios que estuvo con Pablo unos años después cuando cortaron su cabeza con el hacha. El mismo Dios que estuvo con él está con nosotros ahora. Tú puedes superar y vencer en las dificultades en tu vida, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tus estudios, en no sé qué. Todas las cosas. Tú puedes superar, tú puedes vencer. No estoy diciendo que Dios va a quitar necesariamente toda dificultad, pero tú puedes vencer en medio de la dificultad. Y Pablo aquí nos da la receta. ¿Se animan, hermanos, a tomar esta receta, esta solución que Él nos da? Así vamos a vencer. Oremos. Señor, qué gratificante es en medio de las dificultades saber que tenemos nosotros un Padre amoroso, un Padre que siempre está preocupado y que tiene cuidado de nosotros. Señor, ayúdanos a ver más allá que nuestras pruebas y nuestras dificultades. Ayúdanos, oh Dios, a no perder la perspectiva más amplia. Ayúdanos a preocuparnos de las cosas más importantes y no las cosas secundarias. Ayúdanos, oh Dios, a seguir el ejemplo de San Pablo, de regocijar siempre, de seguir orando siempre, de dar gracias a ti siempre y de meditar siempre en lo bueno, en lo verdadero, en lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable y lo que es de buen nombre. Ayúdanos, Padre, porque oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.